aleluya, eso que el Señor, oh aleluya, nos enseña, Aleluya. aleluya, a través de su palabra, a través de su vida, Aleluya. gloria al Señor. Así que, meditando un poco en la palabra del Señor que tenía que transmitir hoy a mis hermanos, aleluya, comencé a pensar en lo que el Señor ha ido hablándonos en estas reuniones. El miércoles pasado nos hablaba de que Él nos marca el camino y que su anhelo es que podamos seguirlo, aleluya. Como hablaba de la vida de Jonás, muchas veces tenemos ese camino marcado, pero a pesar de que sabemos que el Señor está con nosotros, a veces nos cuesta avanzar en esa dirección que el Señor nos determina. Después el domingo nos habló de que si queremos resultados diferentes, ocúpate de lo que Él nos ha delegado, de esa tarea que nos ha encomendado aquí en la tierra, y que para obtener esos resultados diferentes teníamos que hacer cosas diferentes, y que también a veces eso nos cuesta. A veces tenemos ese llamado, tenemos esa tarea establecida, determinada que el Señor nos dio, pero a veces estamos como en el banco, como esperando el no sé qué. Entonces decía: Señor, nos pides, aleluya, obediencia, nos pides, aleluya, que nos ocupemos. Oh, gloria al Señor. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? ¿Qué es lo que está fallando, Señor, en mi vida? Que tú me hablas de esa manera y que no logro, Señor, a veces poner en marcha eso que tú me pides. Y meditando, me dijo: es que a veces confías en ti y no confías en lo que yo voy a hacer por ti, voy a hacer en mi nombre, aleluya. Y entonces ahí dije: gloria al Señor. Estás pidiendo, Señor, que confíe en tu mano de poder, en esa mano, aleluya, que siempre me levanta, en esa mano que sé que puedo confiar y que nunca me va a fallar. Y entonces ahí fui a la Biblia a buscar, a ver de la mano del Señor qué era lo que Él tenía para hablarme y para que yo pudiera decirles hoy, para que pudiera transmitir eso que el Señor tiene para nosotros. Y entonces ahí encontré al profeta Joel. Joel, que es un profeta menor, es un profeta que tiene 3 capítulos, 3 libros en la Biblia, y que lo más importante de Joel fue la revelación que tuvo sobre el mover de la mano de Dios. Eso fue lo que destacó a Joel. Joel reinó en Judá, que era un reino del sur, y Dios lo mandó a que le hablara a su pueblo. Aleluya. Esa mano de Dios es la mano que controla nuestras vidas, es la mano que mueve la historia, y que desde siempre el hombre a veces le quiere darle sentido al devenir de las cosas. A veces no entendemos por qué pasan las cosas que pasan en la humanidad, por qué transcurre la historia con algunos hechos que no entendemos, que no le podemos dar entendimiento humano. Y entonces el hombre busca sentido político, sentido social, sentido económico, pero para los hijos de Dios sabemos que ese no es el sentido correcto.
Sabemos que el devenir de las cosas, que todo lo que a nosotros nos acontece y acontece en la humanidad, es por Dios, es por un sentido espiritual, es porque Él mueve su mano, y si no entendemos eso primero, no vamos a poder entender muchas cosas. Y entonces Joel, que en aquel momento su pueblo había pasado por una devastación de la tierra, porque había habido una invasión de langostas y se había comido todo lo viviente que había en ese momento, la producción, todo eso trajo angustia, todo eso trajo dolor, trajo necesidad, trajo hambre. Y entonces el Señor le habla a Joel, y en el capítulo 1 empieza, dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. O sea que lo primero que hace Joel es invocar al pueblo para que escuchara. Primero dice oíd y después dice escuchar. Oíd porque a veces oímos, como podemos estar oyendo ahora, la lluvia, el sonido de la lluvia, el llanto de los niños, pero no es lo mismo oír que escuchar. Entonces primero invoca a oír, pero después habla en general. Primero determina a quién, a los ancianos, supongo yo que era por la experiencia que ellos tenían dentro del pueblo, de su pueblo. Y después le dice a todos, dice escuchad. Y cuando nosotros escuchamos, ahí sí tenemos que poner más de esa capacidad auditiva. Tenemos que prestar atención, tenemos que pensar en lo que el otro nos está diciendo, como ahora que ustedes están tratando de escucharme y no solo de oírme, sino de entender lo que el Señor quiere transmitir a las vidas de ustedes. Y entonces dice que lo primero que el Señor pide de nosotros es eso, que estemos atentos, que no sea solo un oír, eso que hacemos todos los días y que a veces vamos caminando y nos envuelven muchas cosas y en realidad no estamos escuchando nada. Entonces lo que tenemos que determinar en nuestras vidas es prestar atención en cada detalle, en cada palabra, en cada señal, en cada situación que el Señor nos pone. ¿Para qué? Para poder entonces discernir para qué el Señor nos pone en esa situación. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Así que lo primero que hizo Joel fue eso, que el pueblo prestara atención y escuchara el por qué habían pasado esas cosas. Eso que pasó, esa invasión de langostas, no fue por nada, sino que hubo una causa, y ese devenir de acontecimientos, el Señor tenía el control de todo eso. No es que pasó sin que el Señor lo supiera, y no tampoco el Señor quiere que nosotros estemos en angustia, sino que nos llama la atención y a veces nos hace sentir, bueno, te estoy hablando, no escuchas. Bueno, entonces a veces nos sacude un poquito, nos pone delante de algo y nosotros ahí como que reaccionamos. Eso fue lo primero que Joel hizo, le dijo a su pueblo. Ese es el primer versículo que yo quería compartir con ustedes. Pero después ya me fui al capítulo 2. Al capítulo 2 y el versículo 13. Cuando después que Joel detalla todos los acontecimientos que ellos habían vivido, que ellos lo que habían pasado, qué era lo que tenían que empezar a hacer, porque en alguno de sus versículos dice que tenían que ayunar,
que tenían que, aleluya, congregarse, que tenían que volverse a Dios. Pero en el capítulo 2, en este versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aleluya. Cuando vamos a la palabra rasgar, se nos viene a la mente el hecho de romper algo, el hecho de cortar algo, ¿no? Y eso era lo que se acostumbraba a hacer, el pueblo judío acostumbraba a hacer cuando se veía en angustia, cuando se veía en dolor. Rasgaban los vestidos, era una costumbre del pueblo. Pero acá el Señor les dice: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y ahí nos lleva a lo exterior y lo interior. El vestido es algo que tenemos por fuera, ¿no? Que nos cubre nuestro cuerpo. Y para el Señor, en ese momento, el pueblo que estaba en angustia, que estaba en dolor, no era suficiente que rasgaran sus vestidos, porque eso era algo exterior, algo como que acepto lo que el Señor me está diciendo, he hecho cosas malas, he hecho cosas equivocadas, he hecho cosas que capaz que nos eran de todo el deleite de nuestro Señor, y rasgamos nuestros vestidos y con eso es suficiente. No, porque eso es algo que lo hacemos exteriormente y que lo ve el otro, pero acá el Señor lo que pide es rasgar y abrir, porque cuando rasgamos siempre es como que se abre nuestro corazón, o sea, que vayamos muy muy a profundo, muy adentro de nosotros, y que meditemos y que nos entreguemos, que le abramos el corazón al Señor, y que ese arrepentimiento, que ese escuchar atentamente su palabra, que ese querer avanzar en la dirección que Él nos muestra, querer hacer cosas diferentes, ocuparnos de lo que Él nos delega, sea desde nuestro corazón, que no sea algo para el público, algo que sea lindo de ver, sino que desde nuestro más profundo interior, o sea, desde donde nosotros sentimos que es nuestro corazón, podamos sí arrodillarnos, postrarnos y decirle: Señor, hemos hecho mal, no hemos prestado atención a tu palabra, tú nos has dirigido y hemos ido en el sentido contrario, tú nos has pedido cosas y no las hemos hecho a tu tiempo. Oh, aleluya. Y por eso entonces el Señor en este versículo pide: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos. ¿Qué quiere decir convertirse? Es transformar lo que estábamos haciendo mal, lo que venimos haciendo mal, transformarlo, llevarlo a un sentido contrario, donde el Señor vea que nosotros queremos, aleluya, ocuparnos de sus cosas, queremos agradarle, queremos hacer su voluntad. Y entonces por eso pide que rasguemos nuestro corazón. Aleluya. Y conviértanos lo que estábamos haciendo en cosas nuevas. Como nos decía la palabra, queremos cosas diferentes, queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Y no siempre estemos en lo mismo. Aleluya. Y después dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué querrá decir se duele del castigo? Es que
pasa cuando nosotros estamos angustiados. Como dice, es tardo para la ira, es tardo de ponerse malo, de enfurecerse. Pero todo lo que había pasado el pueblo, de esa invasión de langostas que devastó todo y que a veces pasa en nuestras vidas, estamos parados, creemos tenerlo todo y de repente viene la invasión, no de langostas, pero vienen muchas cosas feas a nuestras vidas y decimos: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué me estás poniendo en esta situación? Y el Señor dice: fui tardo para la ira, fui clemente, fui misericordioso. Y no me agrada tener que ponerte así en lo que estás pasando, pero es necesario, hijo, que tú reacciones y que tú te pongas en la brecha, que tú hagas lo que tienes que hacer para salvar otras vidas, para que a través de ti vengan a mí, para que se salven esas almas perdidas. Oh, aleluya. Y entonces ahí es cuando el pueblo reacciona, o debería de reaccionar. Aleluya. Bien, y después que el Señor pide y que el pueblo escucha, en el 25, en el 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y os restituiré. Restituir quiere decir devolver. O sea que cuando nosotros estamos pasando por esos momentos en que nos sentimos débiles, en que parece que todas las cosas van en sentido contrario a lo que nosotros queremos, en que pasamos necesidad, dificultad, lucha, cuando nosotros rasgamos el corazón, nos volvemos a nuestro Dios y empezamos a escuchar de lo que Él quiere de nosotros, Él va a restituir todos los años, todo lo que nosotros, como dice la palabra, nos fue quitado, o en ese momento sentimos que no éramos hijos de Él, porque sentimos como que Él nos había abandonado porque permitía esas cosas. Pero el Señor nos da esa promesa de restitución. Entonces, a los hijos de Dios, lo que tenemos que tener presente y no olvidarnos es eso, que si en algún momento pensamos que ¿por qué pasamos por todo aquello? Si realmente solo con venir al Señor y abrir nuestro corazón iba a ser fácil. No, porque ese era el propósito que el Señor había puesto en ti, que tú pudieras ver lo que estaba haciendo mal o lo que te estaba sucediendo en la vida, para que Él cumpla su promesa y nos devuelva, nos restituya todo el mal por bien a favor nuestro. Aleluya. Así que esta palabra, este profeta, que fue un profeta muy visionario, dice que fue un profeta que vio muchas cosas a futuro, cosas que estaban pasando en ese momento, en los tiempos nuestros, pero más allá. Es lo que nos está, a través de Él y de nuestro Señor, instando a que siempre confiemos en la mano poderosa de nuestro Dios y no que confiemos en nuestras fuerzas, porque eso es lo que a veces nos desbasta y nos trae consecuencias que a veces no son las mejores, sino que termina con nuestras vidas, pero que a pesar de todo eso tenemos a nuestro Dios que nos vuelve a levantar, que nos vuelve a mostrar el camino, y que lo principal es que sabemos que en Él
tenemos que confiar, que en Él, que Él no nos va a fallar, que Él va a ser nuestro sustento y esa mano que nos va a levantar cada vez que tropecemos o que tengamos obstáculos. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Dios nos lleva de profeta en profeta, ¿no? ¿No? Arrancó con Jonás. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Dice que se tomó la primera nave, muy parecido a nosotros. Después nos llevó por Pedro, lo más terco en la tierra, la vida de Pedro. Pedro vivió a los tumbazos hasta que se encontró con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Joel tuvo una palabra reveladora, porque Dios no solo trajo, aleluya, una palabra para que escucharan, para que fueran buenos oidores, sino que Dios trajo una palabra de esperanza. Diga conmigo esperanza. Diga cuando oímos, mejor cuando escuchamos y nos quebrantamos, Dios restituye. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso trajo Joel, esa palabra profunda. Fue el primer profeta que dijo que en los postreros días, estos días, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Estaba hablando de restituir la relación del hombre con Dios. Estaba hablando de restituir aquella relación que se había quebrado a causa del pecado. Aleluya, se iba a volver a restituir cuando la presencia poderosa de Dios llegara al corazón del hombre. ¿Cuántos me dicen amén? Pero todo eso iba a ser provocado, según el profeta Joel, cuando aprendieran a escuchar. ¿Sabe lo que nos pasa a tiempo? Que cometemos errores y horrores y horrores y recontra horrores por no saber escuchar. Dice que en estos tiempos iba a haber gente con comezón de oír, que escuchando, oyendo, aleluya, no iban a poder escuchar porque les iba a faltar algo. Hermanos, hay un proceso cuando tenemos una restauración. Es saber escuchar, es saber confiar, es saber quebrantar nuestros corazones delante de Dios. Cuando decía de aquello de rasgar, aleluya, las vestiduras, era muy clásico cuando los judíos querían demostrar algo, se rajaban los vestidos. Pero su corazón seguía endurecido. Su corazón no tenía un sentido de quebrantamiento. Miren, muchas veces nosotros podemos ver muchas cosas por fuera, pero solamente las vemos por fuera. Pero el que conoce el corazón de las personas es el Espíritu Santo. El que trata con el hombre es el Espíritu Santo. La apariencia para afuera no sirve de nada, sino que Dios ve mucho más allá. Aleluya, ve nuestro corazón. La palabra del profeta Isaías dice, Dios le dijo, bueno, sus caminos están lejos de mis caminos. Están muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Porque dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Aleluya. Yo creo que cada uno tiene que buscar ese encuentro con el Espíritu Santo. Restituir la relación, restituir lo que perdimos, restituir el tiempo que muchas veces lo comió la oruga o el saltón, lo comió el diablo o lo comió los demonios o lo comió todo aquello que nos entretiene que no tiene que ver con Dios. Hay un proceso en el profeta Joel que habla de la relación perdida, habla de las cosas perdidas. Siempre me acuerdo que mi pastor me decía, cuando el Espíritu Santo llega al corazón, todo lo que hace se vuelve bendición. Todo lo que hace, todo lo que surge, todo lo que transmite y todo lo que inspira la persona que está bajo la presencia de Dios trae prosperidad. Y el profeta Joel, que hablaba sobre el derramamiento del Espíritu Santo, estaba hablando a aquellos que pudieran tener un corazón quebrantado, humillado delante de la presencia de Dios. Estaba hablando de la relación, de mi relación con el Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos de pie. Aleluya, que lo que hemos venido escuchando no solamente quede en el oído, sino que llegue al corazón.
Que nosotros podamos entender que por encima de toda cosa debemos quebrantarnos delante de su presencia y buscar su rostro, y buscar su espíritu, y buscar más de Él, y confiar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Dios, te damos gracias por